¿qué tal mis amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a un programa más de Tertulias de Fe. Yo soy Julio Inclán y es un gusto saludarlos y tenerlos en la sintonía de EWTN. Estamos transmitiendo desde los estudios de EWTN aquí en Birmingham, Alabama, aquí en los Estados Unidos. Y estamos este día para platicar con una pareja. Él es un diácono y su esposa vienen a platicarnos acerca de su historia y todo lo que han estado haciendo en su ministerio. La verdad es un halago tenerlos aquí porque hay tantas historias que hay que contar que a lo mejor en esta hora no vamos a tener pues la dicha de poder escuchar todas, pero aquí están con nosotros Luz María Vázquez, más bien le dicen Luchi, ¿verdad? Sí. Bienvenida. Gracias. Y el diácono José Vázquez, ¿verdad? Bienvenido, José. Gracias. Gracias, diácono. Pues el día de hoy, mis amigos, vamos a estar platicando acerca de grandes historias que nos pueden traer una enseñanza, un mensaje que puede ayudarnos en nuestras vidas de fe. Y pues quiero empezar como empiezo cada programa con una frase, con un escrito quizá. En este día traigo el de San Francisco de Asís, que dice: luchemos por alcanzar la serenidad de aceptar las cosas inevitables, el valor de cambiar las cosas que podamos y la sabiduría para poder distinguir unas de otras. El día de hoy yo creo que esta frase de San Francisco de Asís nos va a ayudar mucho para poder identificar lo que es el contexto de este programa. Y pues quiero empezar con ustedes, diácono, señora, acerca de sus inicios, creo que son de Puerto Rico, ¿verdad? De la Isla del Encanto. Y quisiera pues conocer de sus vidas y también nuestro televidente, quiénes son, de dónde viene su fe, qué es lo que han hecho hasta el momento de que ustedes se llegan a conocer. Empiezo con usted, Luchi. Bueno, pues yo vengo de una familia católica. Principalmente mi madre estuvo siempre al lado de nosotros porque mi papá era militar. Okay. Y ella era la que se encargaba siempre de llevarnos a la iglesia, a ocuparse de la catequesis de nosotros, porque muchas veces mi padre estuvo ausente debido a la guerra, él estuvo en la guerra de Corea. Y eso pues ella estableció y fue un ejemplo de vida para mí como madre, porque en ausencia de mi padre, mi madre tuvo, cargó el timón, ella tuvo el timón de la casa. Y esto pues, pues estableció bastantes bases en mi vida para yo poder hacer lo que he podido hacer en mi familia, debido a mi esposo que tiene ahora como diácono, pero anteriormente era un militar también. Y eso nos ayudó mucho. Pues mis hijos se beneficiaron de esto. Fue una gran enseñanza que tuvo de su mamá. Exactamente. Miren nomás. Y fue la que le inculcó la fe. Amén. Así mismo. Qué bien. ¿Y fue en Puerto Rico eso? Sí, en Puerto Rico. ¿En ella era, no, Guayama. yo nací en Guayama, Puerto Rico, pero me crié en San Juan y también estuve fuera del país muchos años. Viví en Alemania, estuve en otros lugares por mi papá. Porque él facilitaba su vida militar ahí. Pero nosotros, la vida de nosotros fue una vida hubieron muchas tristezas porque tenía otros familiares que estuvieron en la guerra de Corea y todo, y fueron heridos. Y todas estas cosas sucedieron durante mi niñez, y yo me recuerdo del sufrimiento que pasó nuestra familia a través de esa circunstancia, pero todo se puede lograr en la vida a través de Dios. Y Dios es la fortaleza nuestra, y nuestra Virgencita que siempre está ahí presente con nosotros. Y yo le doy gracias a Dios por todas esas fases en la vida mía que estableció, y también mi familia, mis bases familiares, que fueron las que verdaderamente formó mi carácter como madre, esposa, hija. ¿Y cuántos hermanos tuvo? Somos dos. Bueno, tengo un hermano, y luego vino mi hermana que nació en Alemania. Mire. Sí. Pero ella, mi hermano estuvo sirviendo en las Fuerzas Armadas también, en la Fuerza Aérea,
al igual que mi esposo, y mi hermana vive en la Florida hoy día. Mis padres fallecieron ya. Sí. Y hasta que conoció a su galán, a su compañero de vida. Oh, mi galán. A muy temprana edad, yo creo. Mi galán, gracias a mi papá que lo mandaron a Puerto Rico a servir, y mi esposo actual él era mi vecino. Oh, mire. Y entonces nosotros nos conocimos en la escuela, y yo tenía apenas 13 años y él 14 años. Y pues ahí comenzó nuestro amor por su historia. Nuestra historia de nuestro amor, y luego nos casamos 8 años más tarde. Y tuvimos una familia de 4 niños. Tenemos 2 mujeres y 2 varones. Una familia muy bonita, muy establecida. Qué bueno. A Dios gracias. Qué bueno. Diácono, ¿qué nos puede decir de su historia, de su niñez? Pues soy natural de Ciales, Puerto Rico. Y como mi esposa, crecí en una familia católica de nacimiento. Mi papá era muy activo en la iglesia. Y siempre que tuve oportunidad, durante las vacaciones de la escuela me iba con él. Trabajaba para el Departamento de Instrucción Pública y era un trabajo social rural. Pero me enseñó muchísimo estar con él, me enseñó el tesoro de poder trabajar y orar y dedicarme a la gente y ver sus necesidades. La caridad. Recuerdo en Puerto Rico un huracán destruyó la mitad de Puerto Rico y uno de los trabajos de mi papá era ir a desarrollar la comunidad que estaba destruida, tratar de levantarlos y enseñarles cómo lidiar con el problema y hacer grupos con ellos y enseñarles liderazgo para poder levantarse otra vez. Y yo estaba con él y lo vi en plena acción, cómo él pudo trabajar con la gente, desarrollar líderes, y esa gente se levantó su pueblo otra vez por su propia cuenta con poquita ayuda del gobierno. Y es un orgullo porque lo vi también trabajar en la iglesia como laico y ayudar a levantar una iglesia. La primera iglesia dedicada a la Virgen de Guadalupe en Puerto Rico. ¿A poco? Ahí lo vi desde muy bajito, desde que comenzaron la construcción. Y luego lo vi trabajar con los hombres y desarrollar uno de los capítulos de Caballeros de Colón en Puerto Rico. Fue el iniciador de... El iniciador como Caballero de Colón. Y siempre estuvo, siempre estuvo a la disposición de la iglesia, del sacerdote, que me recuerdo era español, Juan Pablo Aguiló se llamaba. Y, desde pequeño nos criamos en la iglesia, los huracanes también los pasábamos en la casa parroquial. Y es una experiencia muy bonita. Y luego, a los 14 años, ya tenía un poco de trabajo con mi papá porque era técnico de radio y televisión y aprendí ese oficio. Pero recuerdo en la escuela conocí a Luz María Cofresí, mi esposa Luchi. Un día durante el recreo pues nos conocimos y ella tenía 13 años, yo tenía 14. Y luego en la iglesia, yo era monaguillo. Era monaguillo. Era monaguillo desde los 13 años. Y mientras estaba en la iglesia sirviendo como monaguillo, ella vino a buscar la comunión. Y yo estaba sirviendo con el padre y le puse la patena debajo a su cara y me dije, qué muchacha tan bonita. debo de conocerla, sin pensar nunca que sí iba a ser una vida entera con ella. Pero en ese tiempo yo pensaba ir al seminario y luego el encuentro con esta joven tan bonita me sacó de onda. Y luego pues no fui al seminario, pero seguí en la iglesia
Y el ejemplo mejor que tuve de servicio y amor a la iglesia, la gente, fue un sacerdote franciscano. Ajá. Y me halaga oír que estabas hablando de San Francisco, porque es uno de mis santos preferidos. Sí, pues ese sacerdote me enseñó muchísimo. Él también yo lo seguía a muchos lugares a servir, a dar misa los domingos en sitios que la gente no iba porque eran muy difíciles salir si uno no era de ahí. Okay. Pues ahí llegó la temporada de graduarse de la escuela de high school. Y luego estábamos nosotros ya como novios, cachorritos, empezando. Y luego sucedió que su padre lo mandaron a Hawái. Y luego cuando regresó a Puerto Rico, pues se llevó a mi muchacha. Sí. Y pues eso también me sacó de onda y no sabía qué hacer, porque al llevársela no pensé que nunca nos íbamos a ver otra vez, porque venía a los Estados Unidos, a Carolina del Norte, al puesto militar de Fort Bragg. Okay. Pues ahí, cuando se fue, yo decidí irme a Nueva York con una tía, y la vida en Nueva York estaba muy difícil. Okay. Presencié cosas muy, muy tristes en la carretera, gente drogada y sin casa, y las pandillas. Sí. Estaba muy difícil vivir en Nueva York como un joven. Y pensé que podía estudiar ahí y trabajar. Y no conseguí trabajo, pero entonces el servicio selectivo me estaba buscando en Nueva York. Pensaron que me había escapado de Puerto Rico y me fui a Nueva York. Y mientras estaba en la oficina de reclutamiento del servicio militar, pues ya la Armada me dijo que ya yo era parte de ellos porque me había escapado de Puerto Rico. Pero no fue verdad, fue que me fui a estudiar y a trabajar para ver si... pensaba que Nueva York y los Estados Unidos era tan pequeño que la podía ver como en Puerto Rico, que iba y la visitaba. Nada. No, la pequeña isla. Sí, la pequeña. Pues me di cuenta de que Nueva York estaba muy lejos de Carolina del Norte. Okay. Y yo no tenía fondos para estar viajando. Pero decidí entrar a la Fuerza Aérea porque un hombre que estaba detrás de mí, es un ángel. Siempre me recuerdo de su nombre y lo que hizo, porque estaba yo en la línea para entrar en la Armada, en el Army, y él me tocó en el hombro y me dice yo te necesito en la Fuerza Aérea, porque había oído que yo era técnico de radio y televisión. Y entonces dijo, necesitamos técnicos en la Fuerza Aérea, y le dijo al sargento que estaba de recluta, que estaba ya todo listo, le dijo, este joven ya está en la Fuerza Aérea, yo lo ingresé esta mañana. Que era una mentirita. Y entonces luego me dice, muchacho, ahora vamos a mi oficina, tienes que hacer esto bien, tienes que tomar los exámenes para entrar a la Fuerza Aérea y tienes que cualificar. Y luego me dio un libro para estudiar una semana y luego me invitó a venir otra vez a regresar. Y sí, pasé los exámenes muy bien y me dijo, sí, es verdad que eres técnico, vamos a mandarte a la escuela de electrónica. Pero fui a San Antonio primero, allá. En Texas. Y sí, de allá pues le escribí a mi esposa todos los días, a mi novia en ese tiempo, todos los días cartas muy sanas, ¿no? Porque mis hijos se metieron al garaje a buscar en los archivos, encontraron todas las cartas que yo les envié. Mire qué hermoso. Y las leyeron todas. Y las leyeron todas, y luego, porque yo les decía mis reinitas. Y ellos, un día estábamos en la sala y mi hija decía mi reinita. Mi reinita. Y decía, mi reinita. Y él me miraba y yo lo miraba. Es que nosotros nos leímos todas sus cartas. Mire, ya se dieron cuenta. Imagínense, suerte que eran cartas muy sanas. Sí, claro. Y pues después del Lackland,
entrenamiento básico militar, me enviaron a Illinois, a Chanute, a la base de Chanute, y luego ahí estuve 6 meses en la Escuela Técnica de Electricidad y Aviación para trabajar en los aviones. Y de ahí a los estudiantes que hacían bien los mandaban donde ellos querían. Ajá. Pues yo aproveché y dije que quería ir a Fort Bragg. Sí, Fort Bragg, quería estar cerca de sí, pero entonces el comandante me llamó un día y me dice, Erwin Vázquez, yo no puedo enviarte al puesto de Fort Bragg. Pues me puse muy triste Sí, y me no. dice, ¿sabes por qué? Porque Fort Bragg es armada. Mira tu uniforme, tú estás en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Diferente. Así que no puedo mandarte con la Armada. Y entonces, pues me dejaron 2 semanas y llegó su hermano. Ingresó a la Fuerza Aérea y lo mandaron a la escuela también. Y después de 2 semanas me llamó otra vez y me dice, tienes suerte, te voy a enviar a la base aérea de Pope, que está en North Carolina. Pero me dice, esa base es pequeñita y está dentro del puesto militar de Fort Bragg. Mire, ya una Entonces esperanza. me dice, ahí vas a trabajar Se como abrieron las puertas. electricista de aviación para apoyar a la Armada, a las fuerzas especiales de la Armada, los paracaidistas y las fuerzas especiales, la Green Beret, que en ese tiempo estaba muy de moda. Aquí lo interrumpo un poquito, ¿pero eran novios o eran amigos? Bueno, cuando estábamos, nos comprometimos en Fort Bragg. Cuando yo llegué, Cuando usted llegó, lo primero que hice cuando llegué a la base, quedaba tan cerca que pude caminar a su casa. Y cuando llegué, pues su familia me recibió con mucho, ¿cómo se dice? Su mamá casi le da un ataque del corazón cuando abrió la puerta y dijo, es Pepe. Es Pepe, mira qué bien se ve en uniforme. Y su papá estaba en el cuarto y ella le dice, se llama Gilberto, y le dije, Gil, ven para que veas esto. Y entonces llegó él y miró, si es Pepe, mira qué bien se ve, déjalo que entre. Y de esa vez me quedé y no me fui. Pues mire, entró la familia ahí. Luchi, y en ese momento, o sea, en esos momentos que estaban, pues él en Texas y usted acá en North Carolina, ¿usted qué pensaba? O sea, ¿tenía esperanza de verlo un día? Sí, en esos tiempos, pues era muy difícil la comunicación, claro, no es como ahora. No era como ahora. Entonces, para comunicarme por teléfono, eso, si yo lo llamaba, eso era una fortuna. Entonces, ¿era pura carta entonces? No, era pura carta. Entonces, él y yo nos comunicamos. Todas las semanas recibíamos cartas. Y esos fueron los medios para nosotros, porque no había otra cosa, no había celulares como hoy día. Es lo que los acercaba la carta nada más semanal. Sí, y entonces, pues yo en ese tiempo, pues, yo estaba ya ocupada haciendo otras cosas también. Yo estaba estudiando y entonces pues también estaba trabajando. Y pues mis padres estuvieron ahí todo el tiempo apoyándome y yo estaba muy triste porque yo decía, pues yo no sé si yo lo voy a volver a ver pronto o cuándo. O sea, todo era pidiéndole a Dios que yo pudiera ver a mi querido Pepe. Y mi mamá Pepe y mi papá Pepe, todo Pepe. Pero sí, fueron momentos que cuando él llegó y yo lo vi después de tanto tiempo, eso fue una alegría, un gozo para mí, porque yo pensaba cuando yo me fui de Puerto Rico que yo no lo iba a ver más. Igual. Sí. Y él se sintió de la misma forma. Sí, pero ¿Y cuánto fue ese tiempo? Ese transcurso fueron como que usted lo mandaran allá a North Carolina. Como un año o algo, ¿no? Bueno, que me mandaron allá a Pope, como 6 meses después. Después de que... Sí. Y luego que estuve ahí, creo que estuve ya 1 año en la base,
que ingresé Sí. a las Fuerzas Especiales de la Fuerza Aérea Ajá. como joven que quería ver otras cosas del mundo. Sí. Sí. Y me enviaron a England Air Force Base, que es una base en Luisiana. Pues de ahí viajaba a Carolina del Norte, que tomaba como 17 horas. Mire. Fui unas cuantas veces sin dormir porque me iba los viernes después del trabajo. Ok. Me iba y regresaba el lunes, Ujú. pero iba hasta allá a ver a mi novia. Sí. Nos comprometimos ahí en Fort Bragg. Y luego de ahí me fui otra vez a la base donde estaba y regresé por ella y le pedí su mano oficialmente y nos casamos un año después ahí en Fort Bragg, en la capilla principal de la base, De la base militar. del En puesto la base, militar. puesto militar. ¿Y ya cuántos años de casados? Oh, sí, Van a ser 57 años 57 años. está en unos bien. meses. Unos meses Ajá. más. sí, Muy bien, ¿no? pero de ahí regresé otra vez a la base de Luisiana, donde estaba destacado, y de ahí comenzamos nuestra vida. Después de viajar de Después que Fort nos Bragg, casamos, sí. Sí. y ahí comenzó nuestra vida como matrimonio. Y Mis papás se fueron para Japón sí, Oh, y entonces yo no vi a mis padres por 3 años. ok. Y entonces, sí, se la iban a llevar para Japón y yo le dije a su papá que ya no íbamos a casarla antes que Antes de que se la llevara. que se la llevaran dice, otra vez. no, tú no te vas, tú te quedas aquí conmigo. sí, sí. Pero sí, viajamos. Y lo curioso de todo esto es que su hermano está en la Fuerza Aérea y llegó tarde a la boda. Ok. Llegó un día después. Y mis padres estaban ahí también de Puerto Rico y su hermano estaba de pase Ajá. y no tenía dónde ir. Y en la luna de miel estuvimos como algunos 3 días, 4. Sí, 3 o 4. Regresamos y él estaba todavía ahí y sus papás se iban a ir. Pues nos tuvimos que hacer cargo de él en nuestra luna de miel todavía. Nos los llevamos con nosotros en el viaje hasta Luisiana. Sí, él estuvo en la luna de miel con Mire nosotros. Ya, ahí estaba con nosotros y yo tenía un carro deportivo Ajá. y le decía a mi cuñado, le decía, aquí tiene las llaves, vete a pasear. Y me decía, no, me siento muy Muy a gusto aquí. Muy a gusto. Ya no sabía Hoy usted estoy viendo cómo. un programa bien interesante aquí. Pero su hermano siempre ha sido como mi hermano porque nos Claro. conocimos desde que él tenía como 12 años. Muy tenía. jovencito. Sí, bien Muy jovencito. joven. jovencito. Qué bonito. Qué Pero bonita es historia. una cosa bien jocosa. También ella trajo su perro. Ajá, se casó conmigo y el perro también. También. Y el perro era muy celoso, no me dejaba acercarme a ella. Y una de las primeras noches que pasamos como matrimonio, y me levanté una mañana, yo pensé que ella me estaba besando y era el perro que estaba en la cama con Mire nosotros. nomás. Pero sí, son cosas que, Claro, sí. Que sucedieron. Sí. Ajá. Entonces, y al principio, usted siendo militar, tengo entendido, es psicoterapeuta, ¿verdad? Sí, Y- trabajador social psiquiátrico. Ok. Y desde entonces ha estado trabajando sobre la salud mental. Tengo. Sí, en el año 1976 Ajá. recibí el título de maestría en trabajo social clínico. Ok. Y desde esa vez la Fuerza Aérea, antes de eso era el sargento. Ok. Cuando recibí el título avanzado, Ajá. entonces me enviaron al hospital a trabajar en salud mental y toda mi carrera ha sido trabajar en salud mental Ok. y trabajar en el área de trauma emocional, de trauma de guerra. De guerra. Ok. De guerra y pues ahí he estado toda mi vida y todavía sigo activo aconsejando gente y consultando con otras personas y otros clínicos. Claro. Siempre mantengo mi licencia para poder ayudar a nuestra gente hispana Sí, qué porque bueno. es muy caro los Sí, psicoterapeutas. me imagino. Y eso fue antes de ser diácono, ¿verdad? Ahorita vamos a llegar al momento que usted... Sí, le invitan antes a de ser diácono. Ok. Y en el momento, por ejemplo, en que usted piensa la salud mental, no sé qué me puedan responder, a lo que es la frase de San Francisco de Asís, de aceptar las cosas con serenidad, ¿eso viene siendo como un tipo de salud mental? O sea, es poder identificar el sufrimiento como algo quizá de salvación o
algo parecido? Pues para ser un psicoterapeuta hay que primero no mirarse uno, Okay. hay que mirar la necesidad de la persona y tener, en verdad, tener cierto amor por la persona, Ujú. no verlo meramente como un objeto que uno está ayudando, sino saber de la persona, conocerlo bien, ver cuál es su necesidad y entre esas necesidades está la necesidad espiritual, que muchos veteranos de guerra han perdido esa conexión con Dios por el trauma de estar en la guerra. Claro. Ujú. Pues ese ha sido mi mayor trabajo. En verdad, mi trabajo, yo lo conceptúo, no trabajo, en un tiempo dado vino a ser mi ministerio. Hice de mi trabajo un ministerio con los veteranos y tuve la gracia de Dios de tener grupos de ellos y entre ellos habían muchos ministros. No podíamos hablar de religión, pero de espiritualidad sí. Ah, ok. Ajá. Y pues siempre comenzábamos con oración y acabábamos los grupos con oración, que en ese tiempo el departamento de veteranos no permitía estas cosas, pero dice que a puerta cerrada Sí. Dios nos protegió, nunca tuve ningún problema, Ajá. pero Y usted, Luchi, por ejemplo, como esposa, al momento de que llegaba su esposo al hogar y pues venía quizá pensando con los traumas de sus clientes, usted en cierta manera, ¿cómo lo apoyaba o cómo lo sigue apoyando en ese aspecto de, porque me imagino de escuchar Bueno, tantas cosas, tantos sí. traumas de algunas gentes y más que son veteranos de guerra, pues algo va a traer la persona también, ¿no? Más como terapeuta, ¿usted cómo le puede Exactamente, apoyar? él siempre trató de mantener su trabajo en su lugar, o Ok. sea, en el hospital. Pero humanamente hablando, siempre algo viene a la casa. Okay. Y en ocasiones cuando él tuvo ciertas situaciones en que se vio que su vida estuvo en peligro, tratando con algunos de los pacientes y en una ocasión que yo en particular recuerdo mucho, ese día él llegó a casa muy mal. Yo lo veía, yo pensaba que tal vez iba a tener que llamar a la ambulancia para que lo viniera a buscar porque él estaba mal. Emocionalmente estaba destruido el hombre. Yo nunca lo había visto así, porque él, por su profesión, pues él está preparado Claro, sí. para situaciones como esta, Y aún así llega. pero en esta vez, al verse con una persona con un arma al frente y que él no sabía si, o sea, él tuvo que actuar y separarlo a él de esa situación. Pero fue bastante traumatizante que hasta, yo no sé cuántos tesis yo le di esa noche, Sí. yo no sabía qué más hacer porque eso era lo único que yo podía hacer por Claro. él y estar ahí para apoyándolo. Pero yo siempre he estado ahí presente, yo sé, yo pues a través de, él estudió estábamos casados. Ah, ok. Ajá. Y yo creo que yo aprendí bastante también Sí, me de la imagino. profesión, pero sí, eso pues me ha preparado a mí y el amor de Dios y Dios en nuestras vidas, porque es lo Ok. que es todo. Mire. Nosotros, nuestra vida siempre fue basado en ese fundamento en Dios. Mire, no, Tal. pues qué bonita Sí. historia. Y Pero- ahorita nomás déjeme irnos a un corte, a una pausa y seguimos platicando de esto porque es muy importante saber cómo manejar ese tipo de situaciones. Así que mis amigos, no le cambien de canal. Estamos aquí en Tertulias de Fe platicando con el diácono Vázquez y su esposa. Aquí vamos a estar regresando de este corte. No se vaya. Gracias mis amigos por seguir en sintonía de EWTN. Estamos en Tertulias de Fe. Les recuerdo nuestro correo electrónico donde nos pueden escribir es tertulias, así como es la palabra, tertulias@ewtn.com. Estamos platicando con el diácono Vázquez y su esposa, en el que hemos estado iniciando lo que es la plática de lo que respecta a la salud mental, que es donde se ha enfocado más el diácono Vázquez y su esposa que damos en el segmento anterior, la gran ayuda que usted ha aportado
como persona, el diácono, en todas las situaciones que ha venido a casa con esa preocupación, ¿no? De haber visto, escuchado historias pues con veteranos de guerra. Imagínese todo lo que pueden estar en ese trauma. En este caso, diácono, por ejemplo, ¿van ligadas la fe y lo que es la salud mental? Sí, claro, una buena vida espiritual también conlleva a una salud mental, Sí. a tranquilidad, paciencia, todo eso que lleva, si uno no tiene, a mi entender, si uno no tiene vida espiritual, es muy difícil lidiar con alguno de estos problemas. Okay. Mi vida espiritual me ayudó a poder lidiar con estos problemas y ayudar a los veteranos a ver su vida de una manera diferente y volver otra vez a tener fe en que Dios sí ahí estaba en el campo de guerra. Claro. Y la razón que ellos regresaron es porque ahí estaba Dios, porque muchos Okay. de ellos me decían que ellos odiaban a Dios con pasión. Y claro está, yo en mi posición no le podía decir, no se puede como católico Sí. decirle, no puede hablar así de Dios. Pues resulta que los primeros pacientes que vi tenían trauma de guerra crónico. Ellos se consideraban criminales de guerra. Okay. Habían sido maltratados cuando llegaron, la gente hasta les escupía y todo, y les decían criminales de niños, mataron niños en la guerra. Pero estas personas, con mi amistad, con el poder que recibimos del Espíritu Santo y no solamente la fe, sino estar seguro que ahí está Dios siempre haciendo su trabajo por medio de uno. Uno solamente es un instrumento y si deja que el Espíritu guíe a uno, pues lo guía bien. Estos veteranos llegaron a recibir esa fe que habían perdido en verdad, por el trato que se le daba y el seguimiento que le daba a los veteranos de mirar la vida espiritual de ellos también, que se habían olvidado. Sí. Porque la guerra causa muchos problemas y uno de ellos es la falta de fe, pierden la fe. Hay muchas situaciones en la guerra que la persona dice, ¿dónde está Dios? Si claro. Fue el único sobreviviente de un grupo de soldados, a todos los mataron y quedó uno. Y no podían olvidar, uno de ellos me decía que no podía olvidar eso. Muy fuerte, ¿no? No, pero sí con la ayuda y la insistencia en que uno se siente como piensa, porque cuando pensamos en algo que sucedió en el pasado, lo traemos nosotros al presente, nuestro cerebro no sabe la diferencia y actúa y nos sentimos deprimidos y ansiosos. Pues una de las partes que le enseñé es eso, a las personas reconocer su realidad en el presente y el pasado ponerlo al lado y no olvidarlo, sino entenderlo y respetar que sucedió, pero ahora es una persona que necesita de Dios, necesita volver otra vez a casa, a su familia y tener un matrimonio bien, que es bien unido, porque uno de los problemas era la desunión de familia con el trauma de guerra. Claro, y uno de los que yo me enfoqué más es en la familia, en tratar de traer la familia, que en ese tiempo el departamento de veteranos no reconocía a la familia, a la esposa, traerla a la clínica, a la oficina del terapeuta. No, yo comencé algo que pudo haberme causado mi trabajo. Yo comencé a invitar a las esposas a traerlas a un grupo y luego los junté a los dos como parejas y fíjese que tenía hasta retiros espirituales con ellos. Usó esa estrategia, digamos, de poder. Todavía encuentro veteranos y parejas cuando voy a diferentes sitios de compra y las esposas siempre me dicen que se recuerdan de ese tiempo que pasamos en el monasterio, en el monasterio, como parejas y lo que aprendieron ahí, que nunca habían aprendido,
Le enseñamos hasta a los hombres cómo darle serenata a su esposa en la mañana. Miren nomás. Qué bonito. Y siempre se recuerdan porque dice que su esposo cambió totalmente la relación de ellos de matrimonio y de familia. Y le traían una flor a la esposa también. Miren, buen Oh, detalle. sí, un detalle. Y concretando esta pregunta que le hice, entonces, no quitándole el mérito a la medicina, si no hay una buena espiritualidad, un acercamiento a la fe, es muy difícil que la persona pueda sanar entonces este trauma. Sí, a veces se necesita medicina. Por lo menos el programa que yo estaba asociado con él, es que el veterano tenía muchas medicinas ya, muchos tranquilizantes, y mi relación con el psiquiatra era enseñarle que no se necesitaba tanta medicina para poder tratar en psicoterapia al veterano, para que estuviera él completo, no estuviera, Sí, claro. como se dice, en el espacio, Ajá. con todas esas medicinas. Y ya que estaban sin medicina, entonces empezábamos los grupos. Mi enfoque principal en el tratamiento de trauma era de grupos de veteranos y de esposas también, porque ahí ellos aprenden y es un alivio para el terapeuta porque ellos se tratan ellos mismos. Sí, sí, sí. Y siempre resultaba la parte espiritual es esencial en la salud mental, en el tratamiento, en cualquier tratamiento. Se necesita tener esa fe que Dios intercede por los médicos. Los médicos sí, esto... Y en el caso del hogar, usted como esposa y madre, obviamente había una espiritualidad, un ambiente de oración por el trabajo de su esposo, de sus hijos. Sí, y nosotros siempre hacíamos el rosario juntos. Y cuando nos sentábamos a la mesa todos orábamos y ahí compartíamos el día y cómo estaban ellos porque aún teníamos los hijos en la casa. Y eso era lo que nos fortalecía a nosotros, la oración, porque sin la oración no se puede. Totalmente. No, totalmente no se puede. Sí. Y entonces a través de eso pues también el ejemplo de vida de nosotros. Nosotros trabajamos, estuvimos en la diócesis trabajando con los jóvenes. Y eso siempre teníamos la casa llena de jóvenes. Me imagino. Ellos querían vivir en casa. Pero, y los muchachos, bueno, como nosotros compartíamos ese ministerio con ellos, y ellos nos ayudaron muchísimo. Ellos fueron, sí, parte integral de ese ministerio también. Pero verdaderamente eso todo fue basado, él se ocupó de su trabajo, yo me ocupé de lo del hogar. Claro. Y entonces lo que hicimos fue que compartimos el ministerio juntos. Muy bien. Y entonces pues de jóvenes y estábamos los dos en pareja siempre. Pero eso fue una experiencia muy bonita que tuvimos aquí en la diócesis. Y eso es a lo que voy. Algunos países que nos están viendo ahorita a lo mejor no están muy relacionados con lo que es ser diácono. ¿Qué es ser diácono? El diácono es un hombre que puede ser casado o soltero y está ordenado por el obispo para el servicio. Que es el servicio, la parte de Jesús, del servicio de cuidar a sus ovejas. Yo siempre veo el diácono como un perro pastor que ayuda al pastor que cuida las ovejas cuando está descansando o está haciendo su trabajo. Porque en la ordenación del diácono sí tenemos facultades que podemos hacer. Como sacerdote. Bueno, no, el sacerdote es único en lo que él hace. Ese regalo de Dios es muy único. Pero es una gracia de Dios estar cerquita del sacerdote, porque cuando se ordena uno para el obispo lo presta a un sacerdote, a un párroco, y uno se debe a ese párroco. Y sin el párroco uno no puede ser diácono. O sea, tiene que haber un párroco y es el que muchas veces guía a uno. Pero el diácono puede hacer las funciones de un sacerdote menos ¿qué? Si el sacerdote, el diácono puede hacer todas las funciones menos consagrar, confesar, puede bautizar, enterrar, casar, predicar. Los domingos, una vez al mes por lo menos. ¿Y qué más puede hacer el diácono?
Son algunas funciones que algunas de ayudan las mucho a la funciones. parroquia, ¿no? Sí, pues mientras el padre está confesando, El diácono hace otra dando función. guía espiritual, pues el diácono está, el trabajo del diácono en verdad no es el altar lo principal, Ok. es el afuera servicio a con la la comunidad. gente, con la comunidad. Exactamente. Es un clero entre la comunidad y conoce la comunidad a fondo, sabe las necesidades que hay en la comunidad. Y así puede entonces decirle al sacerdote de la necesidad que hay en la comunidad Ok. y ayudarle muchas veces con la experiencia, con mi profesión, ponerla al servicio para poder ayudar también al sacerdote a la consejería espiritual. Pero lo importante de uno es el servicio a la gente, muchas veces las ovejas que se pierden, Claro, sí, tratar sí. de como el perro, el pastor, rodearla y traerla al redil otra vez. Ok, sí. Esa es la función principal. Esa- Y usted fue invitado en esta diócesis. Sí, es también una experiencia. ¿Es diócesis de Birmingham? Sí, la Ok. diócesis de Birmingham. Resulta que después de la tercera vez que fui al cursillo de cristiandad, estuve dándole un poco de cabeza a mi vida. Ajá. Tuvo tres cursillos para yo llegar a esa etapa de que tiene que haber más algo en la vida. Ok. Y me puse a mirarme, a ver qué vida había llevado, cómo lo militar me había afectado también. Y pensé que ahí, mientras estaba en el Santísimo una noche a solas, preguntándole al Santísimo que me ayudara, porque yo sé que había algo más. Y una de las cosas que recuerdo es que me vino a la mente mi entrenamiento como militar. Me enseñaron desde el principio que el guerrero militar no se rinde nunca. Ok. Siempre en la batalla. Y esta palabrita, rendirse, me causó bastante problema con la separación o sea, una separación de la espiritualidad de Dios. Porque para poder conocer a Dios, a Jesús de fondo, de cara a cara, hay que dejar todo eso, hay que rendirse completamente lo que uno piensa que es. Exacto. Y llegar al punto que uno no es nada. Ajá. Y al lado de él sí es. Sí. Y entonces eso me ayudó muchísimo a entenderme yo mismo y entender a los veteranos que sufrían de esa palabrita. Me ayudó mucho para poder guiar a veteranos a volver otra vez a su fe. Hay que saberse rendir ante Dios. Ajá, había que rendirse y para sacarle esas palabras que estaban metidas en su mente, Sí. era como... Objetivo. Sí, muy, muy fuerte. Había que saber de memoria ese código de conducta militar. Sí. Y entonces pensé, esto me va a ayudar. Y lo presenté a ellos y efectivamente ellos todos le estaban interviniendo con su espiritualidad, con regresar a la iglesia, con tener fe. Ajá. Pues esa noche que estuve ahí, pues estuve llorando muchísimos ratos y no podía detener mi llanto, pero ahí recibí una Revelación. Una revelación, pero también recibí como un amor intenso que venía de ahí del Santísimo. Y una paz tremenda que nunca había sentido esa paz. Y sabía que estaba en presencia de Dios. Ajá. Pues luego de ahí no sabía en qué ministerio, pensé que el cursillo era el que iba a ser. Y seguí en el cursillo, somos cursillistas, ella y yo y todos mis hijos. Oh, mire, qué bonito. Pero ahí pues éramos ministros de jóvenes aquí en la diócesis, comenzamos el grupo de jóvenes hispanos en muchos lugares aquí en Alabama. Y todavía están los lugares que comenzamos. Pero resulta que estaban buscando candidatos para el diaconado. Sí. Y estaba publicado y fuimos a una reunión a la diócesis.
oyendo todo, la responsabilidad y todo, yo le dije a mi esposa, no creo que yo sea material para Para el esto. diaconado. Y ella también se sintió igual, porque ella tenía que ir también a la evaluación Sí. psicológica, igual conmigo. Ajá. Ahí fuimos a toda esta evaluación que ahora se llama aspirante, que toma 2 años para la aspiración nada más a entrar a la formación de diácono. Okay. Ahora son 6 años. Sí. Pero en ese tiempo, el obispo Foley, que en paz descanse, tremendo obispo, y él fue el que inició el programa de diaconado formalmente, porque habían diáconos aquí antes, Okay. pero no formalmente una formación de diácono. Sí. Pues mi hija se casó, mi hija menor se casó y estamos solos en la casa, Sí. ahí con el nido vacío. Ajá. Y estamos muy tristes. Ujú. Y entonces llegó el director del diaconado, que todavía es nuestro hermano diácono, está muy viejito, pero él vino a entrevistarnos a la casa, a ver cómo vivíamos y qué clase de personas éramos, porque para ser diácono hay que ser un ejemplo, Sí. no solamente de hombre, sino de esposo, De familia. de familia, tener un hogar que invite. Totalmente, sí. Sí, entonces pues vino él con su esposa, muy amable, y bueno, era como si nos hubiéramos conocido mucho tiempo, poco? porque teníamos tantas cosas en común. Sí. Y entonces pues nos recomendaron, y al poco tiempo, el día que mi hija nos sentíamos más solos, llegó una carta del obispo Foley. Ujú. Y entonces la abrí y no pude contener las lágrimas. Por la invitación al La diaconado. invitación del obispo estaba respondiendo a las preguntas que yo me estaba haciendo. ¿En qué ministerio? Sí, sí, sí. ¿Qué ministerio debo de seguir? Y mire, le llegó. Y decía, José, es como que el Señor quiere que tú le sirvas de una manera diferente. Okay. Te invito a la primera clase de diácono formación en el monasterio tal día. Y pues ahí ¿Y cuántos años ya de diácono? voy a tener 24 años 24 años ya. de ordenado. Sí. Y sé que, Luchi, por ejemplo, para el diaconado del caballero, del varón, la esposa es un factor importante, ¿no? Es la que dice sí o no, ¿verdad? Sé que lo último es cuando... Yo tuve que ir a formación con él Okay. todos esos años y pues fue muy difícil porque cuando él estaba en formación también estaba trabajando. Okay. Entonces él venía los viernes, íbamos al monasterio y estábamos ahí hasta el domingo. Ujú. Y eso era desde las 6 de la mañana que nos levantan y pasaban por todo el proceso juntos. Sí. Yo tenía que estar todo el tiempo con él. Okay. Sí, pues orábamos y hubieron momentos que ya en el segundo año yo le dije, yo no creo que tú vas a poder seguir con esto, porque esto requiere, Sí. requiere de tu Esfuerzo. tiempo, tu esfuerzo, la familia, dónde vamos a estar. Y yo no era la única, porque en el Ok. grupo habíamos varias que ya no estábamos sintiendo así en el segundo año. Ajá. Fue como que necesitamos un poco más de oración. Entonces sí tuvimos unas cuantas visitas tuvimos una hermanita que ella apoyaba la formación en otro estado y nos vino a hablar. Tuvimos varias esposas que también nos hablaban durante el transcurso de todo este proceso. Pero sí, yo estuve ahí siempre para él y nos fortalecimos porque nosotros nos íbamos fines de semana Ajá. y todavía teníamos la casa. Ok. Teníamos el más pequeño que estaba ¿dónde estaba? Él estaba en high school, ¿no? Sí. En high school. Y entonces pues él se quedaba con una de nuestras hijas que vivía todavía aquí en Birmingham. Y
y eso nos ayudó muchísimo, porque ellos nos apoyaron a través de la ayuda que nos dieron con el hijo. Ajá. Pero nosotros nos fortaleció mucho el matrimonio, porque nosotros tuvimos ese tiempo, esos fines de semana juntos, que ya no era con los niños, Sí, sí, sí. éramos nosotros Ustedes dos. Un retiro. Era un retiro, todos los meses un retiro. Ujú. Y era muy bonito, porque intercambiábamos, y a través de todo el proceso yo tuve que tomar exámenes psicológicos también. Ajá. Y yo decía, pero ¿por qué yo tengo que tomar exámenes psicológicos? Yo no voy a ser el Sí. diácono. Y entonces él trajo a casa, yo me recuerdo, un paquetón de papeles Ajá. que yo tenía que escribir y llenar. Y yo, pero si yo no estoy aplicando para eso, eres tú. Entonces, sí, pues hice los requisitos, eso era requerido, pues yo lo quise apoyar. Ajá, sí. Todo el tiempo. Y no me opuse, Claro. no, al contrario. Sí, ya que era una vocación. Ya, ¿no? de sí, José. ya esto estaba, ya nosotros servimos como ministros de jóvenes, y también pues siempre estábamos juntos, pues, y yo digo, pues otra cosa más juntos. Sí, sí. Pero sí, verdaderamente, entonces, pero yo siempre le digo a mi esposo, es que era la similaridad entre nosotras, las esposas, porque como nos daban exámenes psicológicos, Ajá. por alguna u otra razón, nosotras parábamos en el mismo lugar. Ok, sí. Ok, todas pensábamos igual, Ajá. teníamos tanto en común. Los hombres también. Y Sí. los hombres también. Y solamente habíamos, en la clase de él, del año 2000, éramos solamente 2 parejas Ajá. de hispanas. Ah, poco, mire. 2 parejas, sí. ¿Y cuántos candidatos eran en ese entonces? Bueno, nos ordenamos 16, pero al principio había muchos que aplicaron, pero de la selección Sí. acabamos 23, y de esos 23, Quedaron 16. 16. Ujú. Pero una de las cosas más bonitas que nosotros hemos vivido es el ministerio de jóvenes, pero también donde quiera que hemos estado, hemos dedicado el ministerio a la Virgen de Guadalupe. Ok, guadalupanos. Y en verdad, mi vocación de diácono, el llamado que he tenido es debido a la Virgen de Guadalupe, Oh, mire. que no conocía esto nada más en la iglesia de Guadalupe en Puerto Rico, como no era ni monaguillo, era muy pequeño. Y el primer llamado que recibí no lo entendí. Ya cuando era monaguillo, como a los 13 años, pues tuve una experiencia muy bonita, que no la dije por muchos años por temor que me ingresaran en el hospital psiquiátrico. Pero estaba en la misa de gallo en la mañana, a las 5 de la mañana fui a la iglesia, y como estaba cerrada la iglesia, fui a donde el sacerdote, que vivía en el segundo piso de la iglesia, a buscar las llaves para la sacristía, preparar toda la ropa del sacerdote y preparar todo lo que lleva a la misa. Y ahí, cuando bajé las escaleras de donde estaba el sacerdote, sentí una emoción, un frío tremendo, y me dio mucho miedo. Salí corriendo, y la primera esquina de la iglesia que doblé, ahí me escondí y miré a ver qué estaba pasando. Y en la columna de la escalera había un bulto que brillaba, pero no podía ver lo que era. Okay. Una luz intensa. Más miedo me dio. Y luego pues entré a la sacristía temblando, y preparé las cosas. Llegó el padre, no me atreví a decirle al padre lo que había sucedido, pero eso fue el primer llamado que tuve de la Virgen de Guadalupe. Miren nomás, qué bonito. Y luego me puse a aprender, pero no fue hasta mi vida de adulto que aprendí más de la vida de San Juan Diego, de la Virgen de Guadalupe, cómo sucedió su aparición, qué estaba pasando en México en ese tiempo, la situación horrible que estaba pasando el pueblo de México, todo eso, pues eso me llegó al corazón, y siempre ha sido nuestro ministerio, y la dedicación de nuestro ministerio es a la Virgen de Guadalupe. Un total llamado, la verdad, del diaconado al servicio de la comunidad a través también
de Nuestra María. Señora. No, miren nomás, pues Sí. qué bonito, la verdad, pues el tiempo premia, como se dice, la verdad es un gusto haberlos tenido aquí. Tantas historias que podemos seguir platicando, Oh, pues, Diácono claro. Luchi, la verdad, sabemos que hay tantas historias que han vivido y que pudieran proyectarlo a la comunidad aquí a través de WTN. Obviamente los vamos a volver a invitar para poder Sí, seguir platicando de muchas todas las gracias. historias que Muchísimas pueden gracias. cambiar corazones, ¿verdad? Muchas Sí. gracias. Entonces, la verdad, Diácono, muchas gracias por haber estado Gracias a con nosotros. ustedes. Gracias. Gracias, Luchi. Gracias a Gracias. IWTN. Muy bonita pareja, un gran ejemplo. Gracias. Y espero verlos pronto. Gracias. Gracias. Hasta luego. Pues amigos, gracias por haber estado en sintonía de EWTN aquí en Tertulias de Fe. Los espero la próxima semana con otro programa más, porque todavía aún hay más de qué platicar. Y les recuerdo que en su próxima tertulia no se olvide dar razones de su fe. Que Dios lo bendiga. Nos vemos pronto.